Nosotros seguimos, por supuesto, también tiene mucho que ver con violencia el tema del paro de maestros hoy, pero recordemos que esta semana inicia con varios, ¿no? Hoy, mañana, repasemos la crónica de Telemundo. El paro de actividades en las escuelas de Montevideo que se realiza este lunes tiene un doble objetivo. Por un lado, solidarizarse con la maestra que fue agredida y, por otro, pedir más recursos humanos para primaria. La agresión en cuestión sucedió el pasado viernes, durante la jornada escolar, en la escuela número 65 de Ciudad Vieja. Ante esto, ADEMU se reunió este domingo en asamblea y decidió activar la medida de paro. Estamos en un momento crítico, lo hemos tenido en intercambio con las autoridades de primaria, lo hemos tenido justamente con el presidente de la República, mediante entrevista con la Federación Uruguaya Magisterio, en donde ellos se comprometieron, ¿no?, a atender lo que es la primera infancia y la salud mental, y hoy en las escuelas y jardines, lamentablemente, esto que sucedió el viernes sucede con otras características, quizás no física, verbal, de violencia simbólica, psicológica, y que, bueno, las docentes no estamos libres y precisamos seguridad, no solo nosotros, sino las familias que están padeciendo esta vulneración de derechos. ADEMU está ejecutando una medida que tiene definida hace 12 años. Ante una agresión física a un docente, se realiza un paro de 24 horas. Este paro se suma al del martes convocado por el PIT-CNT, al que se plegarán los maestros durante 24 horas. Bien. Por ahora no voy a preguntar, los escucho. Después, en todo caso, claro, porque no quiero llevar la discusión para ningún lado concreto. A ver con qué salen. Me gusta pensarlo así. A ver con qué salen. Lo que decía, quería hacer un comentario al respecto de lo que dijo él hoy sobre el tema de la violencia machista que pero estamos avanzando en las porque escuelas. En el caso de la educación se da que generalmente son las mamás las que van a golpear a la maestra. Leandro, o sea... Porque tiene un punto, pero tiene un punto. Generalmente son las mamás, no me dice nada. Puede que sean muchas mamás, puede que haya algún papá, puede que haya algún abuelo, tío, tía, hermana, lo que sea. Dame números, no me digas generalmente son las mamás, porque tengo la verdad... Acá, y si generalmente son las mamás, seguramente sean las mamás que se encargan de las mamás son las que se ocupan, van las que he tenido. O sea, no tengo la estadística acá. Bueno, pero entonces tiremos datos sin estadística. A partir de eso, y no cambia nada. Me interesa saber lo que decías, porque ¿a dónde iba eso que generalmente son las mamás? No, decía que el concepto de machismo trasladado a la madre, en este caso. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el machismo cuando el machismo es una cuestión? El machismo es una ideología. No, lo que está queriendo decir el compañero acá, me parece, corríjame, es que en realidad reducir la violencia a la violencia machista te parece injusto, porque en realidad hay violencia con otra naturaleza. Obvio, sí, claro. El machismo como ideología es raíz que hace que los hombres tengan más poder sobre las mujeres. Más allá de esa historia puntual, de semilla, el tema es el equilibrio del poder y el valor que le damos a los demás. Entonces, el ejercicio del poder hace a una conducta o no machista. Una conducta de violencia de una mujer sobre otra que es maestra y con poder y con agresividad es violencia que tiene... pero ahí, ¿cuál es la diferencia de poder entre la maestra y la madre? No, el tema acá no es el cómo ejerzo yo el poder. ¿Pero qué poder? Bueno, habría que ver cuál es la circunstancia porque la madre va a enfrentar a la maestra y agredir a la misma. En todo caso, estamos tratando de ponerle, me parece que título a las cosas y nos embretamos. Eso es una pérdida total de valores. Ir a agredir a una maestra, sea la mamá, sea el papá, el tío, el abuelo o el hermano, es una pérdida total de valores hacia quien educa a tus hijos o a tus seres queridos. Que además es decir, nuevo. No lo puedes justificar, no es un tema de machismo, feminismo, es una pérdida total de valores que lamentablemente se viene dando hace mucho tiempo y no se le encuentra una solución. Pero que antes no ocurría. ¿Antes cuándo? Antes no ocurría. Hace muchos años. Hace 11 años que está el protocolo este. Y ese protocolo se implementó porque hubo agresiones. Antes. Bueno. Antes. Yo te digo, pues, vengo de una familia, son todos docentes. O quizás también, que hoy lo hablamos, hace 20, 30 años atrás, no se daban a luz determinados episodios de violencia hacia los maestros, que hoy sí los podemos conocer, porque además hay un protocolo que denuncia esa situación que antes no tenían. O sea, habría que analizarlo bien. Lo que estamos seguros y convencidos que hay una pérdida total de valores, ¿no? De ir a agredir a una directora de un centro educativo o a una maestra de un centro educativo, no importa el motivo, la verdad,
es incuestionable, ¿no? Ir a agredir a cualquier persona en su lugar de Pero trabajo. bueno, estamos hablando de esto, ¿no? Es un protocolo es un protocolo sindical, ¿no? Que yo en realidad, viniendo de ese palo, considero que a veces las medidas, cuando nacen, tienen un objetivo que se cree que se va a cumplir, pero creo que en el correr de los años hay que ir evaluando y midiendo si esa medida está sirviendo para tu objetivo. Yo realmente creo que ya con el pasar de todos estos años, estamos hablando que hace más de 10 años que esto funciona, la realidad es que no se utiliza como una jornada de reflexión. De hecho, le van poniendo otros puntos a la plataforma que se supone que es específicamente por la violencia y la agresión. La falta de personal se reclama mañana en el paro del Pizzaneté y que la educación va a parar, y el reclamo reivindicativo es mañana. Si hoy el paro es como el Zunca, por ejemplo, que también tiene preestablecido que cuando fallece un trabajador cumpliendo su función, pero no para por la plataforma del Zunca, para por ese motivo que es el fallecimiento de un trabajador. Bueno, en este caso me parece que se está distorsionando, se está sumando. La falta de personal no tiene nada que ver con que hayan agredido a la maestra, porque no es que porque faltaba otra maestra agredieron a la directora, no. Acá es un tema de la violencia. Entonces, si realmente queremos que se transforme en una jornada de reflexión, quizá que habría que pensar en otra forma alternativa, quizá acordarlo con las propias autoridades de cómo hacemos un trabajo con la familia, porque si lo que queremos es abatir esas formas de violencia, hay que empezar a tener mayor intercambio con las familias y que realmente se reflexione sobre la violencia, porque en este caso... ¿Cuánta gente va en las jornadas de reflexión? No va nadie. Para cuando hay un paro Pero por eso estas es humo, razones? no va nadie. ¿Quién va a ir a una jornada de reflexión? Un tipo que le va a dar un cachetazo a una maestra. hay jornada ¿Qué jornada de reflexión me estás No hablando? hay jornadas de reflexión. Bueno, pero yo escuché hoy a las maestras hablar y decir específicamente que los días de paro se llenan, digamos, con jornadas de reflexión. Sí, ¿Cuál sería el sentido del paro? No, Pero la que no son jornada los- de reflexión es que esta jornada es de reflexión. Claro. No ¿Quién va? significa que se juntan en las escuelas, porque de hecho, si los niños no tienen clase, esas familias no van a participar de una jornada de Perdón, reflexión. ¿no se juntan en las escuelas? No se juntan en las escuelas. La reflexión es esto que estamos haciendo nosotros. Y lo que están haciendo las maestras en su casa, reflexionando, o se juntarán en el sindicato, quizá, yo nunca lo he visto jamás públicamente. Yo me imaginaba la Entonces, conversación estamos- entre la comunidad, ¿no? Estamos Padres, madres, estamos maestros. reflexionando públicamente. El reflexionar debería yo creo tener que un hay norte. que pensar en modificar la forma. Yo creo que se desgastó como herramienta, no generó quizá el resultado que el sindicato esperaba de esto. Está bien, hablamos los medios, pero la realidad es que esto no cambia en la gente, en donde tenemos que atacar, digamos, el problema. El triunfo- Porque llega una madre que le pega a un padre, o un abuelo, o un tío, o el que sea, que va a buscar al niño, Sí, sí. que le pega o agrede a Pero las una 19, maestra sí me lo o sabe. a una directora, pero la realidad es, ¿cuántos episodios hay que no llegan al golpe? ¿Cuántos insultos hay en el medio? Exacto. ¿Cuántos gritos hay en el medio? Es una agresión igual. ¿Cuántos niños cuestionando también la está bien. autoridad hay permanentemente? Está bien. Entonces, Yo insisto que un límite le tenés que poner. Totalmente. Seguramente tenga un punto de contacto con Sí. lo que veníamos hablando del Sí. fútbol. O sea, de nuevo, ¿no? Son 50.000 en un estadio, pero son 3 los que arman el lío y los 49.700 y pico que pagan por esos 30 o 40 personas. Yo creo que hay una jornada de reflexión que tiene que ver con atender al tema. Ya que estamos hablando de rotular, a la madre le seguimos diciendo madre. A la madre que va y le pega una piña a la directora le decimos madre. Pero no entiendo cómo habría que decirle. ¿Y cómo habría que decirle? agresora. Hincha, si le decimos hincha al que se pone una camiseta, a la madre que va y le pega una piña a la directora o a la maestra, ¿le seguimos diciendo una madre? De hecho lo es, sí, pero ¿y? Bueno, una cosa es ir armado y otra cosa es pegar una cachetada, ¿no? Para mí es una agresión. Entiendo No, que por es supuesto, distinta, por pero supuesto. sabemos las distancias, ¿no? No, y también se enmarca Sí, bueno, en el contexto a quién se da y dónde se da. Capaz que no es una delincuente, no, pero digo, es una apoyando lo que vos decís. Yo creo que que sí, es una agresión. Mujer agresiva o sí, no sé. Es una Violenta, violencia. sí, violenta. Yo creo que Dependerá de la mujer persona violenta. agredida, además, si hace la denuncia, cómo termina esto desde el punto de tema es vista que legal también, ¿no? a dónde las discusiones nivel de la semánticas no agresión. van a resolver las conductas. No, yo no discuto Y opiniones. yo creo que nos podemos ir a la discusión semántica o semiótica y no vamos a resolver el problema. Hay conductas y cada vez más somos... A ver, una sociedad se vuelve violenta y no son los otros que se vuelven violentas, es la sociedad y yo soy parte de ella. Entonces, el cómo administramos nosotros la agresividad y la violencia
tenemos que ver, porque en realidad naturalmente nosotros no somos violentos los seres humanos, somos agresivos. Bueno, el ¿no es uso al revés? violento es un comportamiento y es una lectura posterior que después hacemos, ideologizada inclusive. Entonces creo que el gran tema acá es ¿qué hacemos con la violencia? Y si estamos en una jornada de reflexión, ¿qué hacemos con la violencia? Yo creo que la violencia se resuelve con el diálogo. Sí, bueno, y se debe obviamente, pero generar es como cultura de diálogo. una entelequia eso. Bueno, pero Fernando. no es una entelequia. ¿Cómo no lo es una bajás a entelequia. tierra? Bueno, y yo creo que Andá a dialogar con el que está armado. Los centros educativos cuando se cierran están diciendo límite. Pero a ver, esto no tiene que ser así. ¿A quién se lo están diciendo? Bueno, a Ese todos. es el tema, y acá ¿no? lo Pero a mí estamos me parece hablando. A mí me lo dicen Y y es yo el lo partido escucho. sin público, ¿no? Le está diciendo límite. Límite. no, pero está bien, pero yo creo, ¿no? Esto de 2014 que está... Yo creo que lo que ha servido es para justamente, de alguna manera, exhibir la problemática claramente, porque ahora cada vez que pasa, ya lograron un objetivo. Que de repente antes o pasaba menos, no importa, pero no se enteraba nadie. Se visibiliza. Ahí El está. objetivo que se logró es el de Es que visibilizar. visibilizar esto. Pero ahora, cuando hablamos de jornada de reflexión, necesariamente para que sea eficiente debería participar toda la comunidad de ese centro escolar o de ese centro educativo, donde están involucrados los padres, que son generalmente los que provocan la violencia contra los docentes. ¿De qué vale si no esta jornada de hoy, donde dejaron a un montón de chiquilines sin clase, para que cada uno en su casa piense? ¿De qué estamos hablando? Creo que desde el punto de vista práctico, lamentablemente, no ha dado resultados. Y las pruebas están a la vista. No paramos con que siguen agrediendo docentes, maestros, directores, lo que fuera, personal en fin. Supuesta autoridad, digamos, ¿no? Pasa que también Sí. hay un tema que lo hemos hablado acá en el programa de la crisis de la importancia que se le da en las familias a la educación, y lo tenemos muy visto con el tema del presentismo. Muchos chicos y muchos papás y mamás no hay veces que nos llevan a los chicos al colegio, a la escuela, porque van de viaje, porque toman fin de semana largo, porque hace mucho frío, tal vez no te llevo. Y no te estoy hablando de gente que de repente está en malas condiciones y que no puede salir de su casa porque el terreno está inundado. Te estoy hablando de otras situaciones donde sí podrían salir, donde sí los padres y madres podrían llevarlos a los niños, y sin embargo se opta a veces por no llevarlo. Y es el tema del ausentismo, tiene muchísimo que ver con los resultados educativos y con... Bueno, lo hablamos el otro día en el programa. Entonces, que haya paro un día y que se convierta ese paro ese día en una jornada de reflexión, tal vez para papás y mamás no sea una cosa terrible ni tan importante, porque como por alguna otra razón también faltan, bueno, faltan por eso también. Sí es complicado cuando las escuelas de doble turno, de horario extendido, de horario completo, tienen ahí el tema del almuerzo o el tema de la copa de leche. Bueno, ahí a veces es complicado y se nota la falta y es terrible que eso esté pasando, pero bueno, de alguna forma o de otra eso se soluciona, o sea, las viandas se dan igual, hay como una guardia para darle... Guardia de emergencia, ahí va. Sí. Para darle Para las darles de viandas comer. a los niños. Pero hay una desvalorización del tiempo escolar que también hace que este tipo de medidas, más allá de los inconvenientes logísticos que pueden generar en una familia, no se vean como, ay, qué horrible, perdí un día de clase. Bien. Pablo, ¿querías agregar? Sí, claro. Yo escucho todo muy atento, ¿no? Pero parece que vivimos en Disneylandia. O sea, la realidad, hace Otra 12 vez años vino que Mickey. está el Disney. Otra vez Mickey. Sí, pero porque es verdad, porque hace 11 años que está este protocolo. Entonces se habla de jornada de sensibilización, de reflexión, crisis en la educación, ausentismo, y vuelta por medio le dan un cachetazo a un maestro o a un director. Esa es la realidad. Y cada vez que sucede algo de esto, hablamos exactamente de lo mismo, pero no se soluciona absolutamente nada. Porque yo soy objetivo. ¿Qué ha sucedido en estos 11 años cuando se paraliza la educación? Nada, ¿no? O yo estoy equivocado. Nada. ¿Qué se le puede exigir a los gremios de la educación? Que den clase en tiempo y forma y más nada que eso. No se les puede exigir que se defiendan ante una agresión. El tema es que acá no se están aplicando, a mi entender, un mecanismo legislativo que condene este tipo de actuaciones por parte de terceros a las maestras, directoras y demás, que traten de frenar un poco esta situación. Porque podemos hablar 4 meses de sensibilización, jornadas de reflexión, hay que trabajar con la comunidad, que está bien, yo lo comparto, pero al final del día se levanta otro al otro de la mañana y le da un cachetazo a un maestro. Y esa es la realidad que tenemos. Bien, no hicimos referencia al paro del PIT-CNT, pero hay otro paro
que tiene en ascuas a la industria pesquera, pequeña industria pesquera, porque hemos escuchado hasta el cansancio cómo nosotros, teniendo tanto territorio marítimo, le damos la espalda